¿Lucas Vázquez puede volver a ser extremo derecho? ¡Arrancamos! ¿Qué tal, chicos? Muy buenas, bienvenidos a otro vídeo de Madridismo al Día TV. Me apetecía hablar de Lucas Vázquez desde hace unos días y es que hoy ha salido noticia respecto a que, pues, Lucas Vázquez, por parte de Ancelotti, estaría valorando que el gallego pasa a jugar de nuevo, como antaño, en el puesto de extremo derecha. Y quería analizar a nivel deportivo si Lucas Vázquez debe volver a su puesto de origen, a su puesto de toda la vida, ya que estas últimas temporadas ha tenido que ejercer como lateral derecho, como segundo, como plan B, si no estaba Carvajal, tanto para Zinedine Zidane como para Carlo Ancelotti, y hemos encontrado pues rendimientos desiguales, ¿no? Por parte de Lucas, momentos muy buenos antes de renovar, en lo que fue el último año de Zidane, donde la hizo muy bien de lateral derecho, un rendimiento más alto de lo esperado, para mí por encima de sus prestaciones globales como futbolista, y luego en esta última temporada nos hemos encontrado ya un poquito de todo, fallos grotescos, momentos buenos y una mezcla, digamos, pues bastante más fidedigna de lo que realmente es la figura defensivamente de Lucas Vázquez. Pero la cuestión es, de extremo derecho, ahora mismo Lucas Vázquez tiene nivel Real Madrid, tiene el nivel que tenía hace 4 o 5 temporadas, por ejemplo, donde encontró su prime deportivo de la mano de Zidane 2017-2018, creo que fue un muy buen año suyo, es decir, en ese proceso donde pues se mezclaba con Cristiano Ronaldo, con Karim Benzema, jugaban los tres juntos muchas veces. Para Zidane era muy importante también a la hora de recuperar y ayudar a Carvajal haciendo a veces de doble lateral derecho. Bueno, todo ese periodo donde Lucas Vázquez te da una riqueza táctica de trabajo y esfuerzo muy interesante, pero que también en ataque hacía sus aportes con sus centros, sus llegadas y con un pie que tampoco es de sobresaliente, pero que generaba buenas cosas por momentos. Ahora mismo, sinceramente, yo no veo que Lucas Vázquez pueda hacer algo diferencial dentro de la zona de talento, ¿no? Evidentemente, los jugadores de 3/4 para adelante tienen que ser los jugadores que más te definan la situación. Y creo que ahora mismo Lucas Vázquez no pasa por esa fase tras llegar a los 30 años de edad. Yo veo un Lucas Vázquez que ha perdido chispa, ha perdido 1 para 1, ha perdido algo de magia ofensiva. Tampoco es que haya sido un tío mágico nunca, ya sabéis mi opinión de él, pero que no le veo que tenga esa explosividad y esa potencia dentro de sus limitaciones que tenía antes en su mejor momento deportivo a nivel ofensivo. Creo que ahora, siendo un jugador con múltiples defectos en el lateral derecho, te puede parchear, te puede ayudar, ser un jugador de equipo, pero creo que en posiciones más adelantadas está muy por debajo de lo que te puede aportar cualquier jugador nivel medio-alto que pueda jugar en un Real Madrid, aparte de los que hay ahora mismo actualmente, con los Rodrigo, Vinicius, Marco Asensio, si sigue en el Real Madrid obviamente, sigue siendo superior a Lucas Vázquez dentro de esa posición. Entonces yo francamente no veo en ningún caso que Lucas sea un jugador que tenga que subir a esa zona, aunque lógicamente todo esto también tiene que ver con una salida de Asensio, entiendo yo, habría un efecto dominó, pero para mí sería absolutamente paupérrima esa decisión, muy pobre a nivel de exigencia dentro de la posición de extremo derecho, como digo. Actualmente el lateral derecho Lucas Vázquez lo puede proteger bien en distintos partidos, creo que sí, que ha tenido 3 años para aclimatarse ya a esa posición. Creo que ha mejorado con sus limitaciones de altura, con sus digamos, despistes de concentración que tiene, como le pasa también a Dani Carvajal, solo que Carvajal, pues obviamente es lateral derecho natural y muy superior cuando está bien, pero creo que ahora mismo el beneficio que puede entregar Lucas Vázquez al Real Madrid está en el lateral derecho, porque para extremo ahora mismo creo que no le da la calidad ni sus grandes virtudes de 1 para 1 que tenía tanto en el Castilla como en su inicio en el Real Madrid o en el Español, que era un jugador con más vértigo. Creo que todo eso lo ha ido perdiendo por un jugador seguramente con más experiencia, con más carácter defensivo dentro de sus deficiencias y siendo pues un más o menos digno sustituto de Dani Carvajal. Otra cuestión es si el Real Madrid necesitaba otro lateral derecho mejor que Lucas Vázquez, que yo pienso que sí, pero ya que no vas a fichar uno, pues oye, mantén a Lucas trabajando en la competencia con Carvajal y Odriozola que haga lo que pueda también por ahí, porque te lo tienes que comer, porque es así lo que ha decidido Ancelotti. Nosotros tenemos que tragar, perfecto, pero esa decisión, o bien de que Lucas entre porque Asensio se va y necesitemos un extremo, o bien porque Odriozola va a ocupar ese puesto segundo lateral derecho y te obligue a subir a Lucas arriba, sinceramente, no nos perdamos la perspectiva. Lucas Vázquez
se ha, digamos, parcheado y reconvertido a un lateral derecho digno, con errores, pero digno, con el paso del tiempo y con la experiencia. A día de hoy, para ser un jugador que te dé realmente unos niveles de calidad técnica y de diferencia ofensiva, creo que nunca ha tenido nada de eso en especial, pero ahora menos si cabe. O sea que esa es mi opinión ahora mismo respecto a la situación de Lucas Vázquez, del cual, pues oye, no hemos hecho nunca vídeo en el canal y creo que el chaval se lo merece, porque ha tenido momentos buenos. Y ya que había salido esta noticia que me he encontrado por el diario AS, pues digo, oye, no sé si esto es verdad o mentira, porque ya sabemos cómo funciona, pero que me parece interesante como puente para hacer una especie de análisis de la situación actual de Lucas Vázquez en el Real Madrid. Como siempre, me gustaría vuestro comentario al respecto. ¿Qué os parece Lucas Vázquez a día de hoy? Si os parece jugador para el Real Madrid, si os parece que debe subir al puesto de extremo derecho, mantenerse en lo que es actualmente lateral derecho compitiendo con Dani Carvajal, lo que sea, como siempre me lo comentáis y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.